Jesús mis pecados llevó a su cruz. De todos el precio pagó. Amén, ¿verdad? Oramos, Señor, gracias, porque eso que cantamos no es algo solamente subjetivo, es verdad. Y es verdad porque lo dice tu palabra. Gracias, Señor, que no solamente eres un pastor confiable y suficiente, sino también eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y te agradezco, Señor, por salvarme, por salvar a mis hermanos, y porque en Cristo todos nuestros pecados fueron pagados y la deuda cancelada, de tal manera que sí podemos decir confiadamente: tengo paz. Y en esa verdad nos deleitamos, y en la verdad de tu palabra que hoy queremos estudiar. Ayúdanos, por favor, Señor, y llena todas mis deficiencias con tu poder. Dame humildad para poder servir a tu iglesia. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Seguramente ya había anunciado que vamos a estudiar hoy en la página de Facebook de la iglesia. Si no, abra su Biblia, por favor, en el Salmo 23. Salmo 23. Y vamos a leerlo. Permítame leerlo completo. Usted me puede seguir con su vista, y seguramente alguno de ustedes ya está diciendo: oh, ese ya me lo sé de memoria, hermano. Sí, es un salmo muy popular, muy querido, muy amado, muy experiencial. No quiero que pierda de vista esto. Los salmos son muy sentidos, muy experienciales. Algunos son situacionales. Los encabezados de los salmos nos ayudan a ver bajo qué situación fueron escritos y nos presentan muchos de los sentimientos del salmista. De hecho, en un libro de interpretación bíblica dice que los salmistas sí le dicen a Dios lo que usted y yo no nos atrevemos a decir. Revelan mucho del corazón de los salmistas, y en este caso no es la excepción. Un salmo corto, sencillo, que ha sido dividido en 6 versículos. Algunos dicen que son solamente 2 estrofas, pero tiene una situación experiencial que no debemos pasar por alto en la sencillez y el colorido de este precioso salmo. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Si quiere leerlo conmigo, recitarlo, adelante. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Seguramente todos, sin excepción, en algún momento de nuestra vida nos hemos enfermado. Ahora, no estoy hablando del coronavirus, ¿verdad? Antes de que salga corriendo aquí alguien. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que en el transcurso de la vida usted y yo hemos sufrido de alguna enfermedad. Y cuando eso sucede, pues lo común es, o lo correcto es ir al médico, ¿verdad? No se ande automedicando, porque luego toma ranitidina caducada, ¿verdad? Y eso le crea problemas. Lo común es ir al médico y que él nos prescriba la medicina que es necesaria. Y usted sabe que hay medicamentos que son para adultos y hay medicamentos que son pediátricos, ¿verdad? Lo que le damos a nuestros niños o a nuestros jovencitos. Y yo estoy seguro que usted como adulto no pensaría en tomarse un mejoralito, hasta le ponen el diminutivo hito, ¿verdad? O el desenfriolito. Si usted tiene una gripa o un resfriado, usted toma un medicamento de acuerdo a su edad, ¿verdad que sí? Eso es lo común, eso es lo correcto. No usaría usted un medicamento pediátrico para su situación. Ahora, ¿por qué digo esto? Y espero que no me malentienda la ilustración o la introducción, más bien, ¿por qué digo esto? Bueno, me temo que muchas veces cuando nos acercamos a este salmo, cuando lo tratamos o cuando lo leemos, le damos un enfoque pediátrico. ¿A qué me refiero con esto? Si usted presta atención a las ilustraciones que comúnmente encontramos en las librerías o en las Biblias para niños, las ilustraciones de este salmo frecuentemente presentan
a un pastorcito, a un niño dibujado al estilo Precious Moments, y no tengo nada en contra de Precious Moments, que está sosteniendo una ovejita más bien tierna, con los ojos a media persiana, así, y usted lo ve y se enternece al ver esa caricatura o esa representación, y abajo dice Salmo 23. Este salmo se lo recitamos con frecuencia a nuestros hijos y en muchos casos es el primero que se aprenden. Niños pequeños de antes de 4 o 5 años ya lo pueden recitar. El asunto es que nada más lo repiten un ratito como periquitos y después ¿qué pasa? Se les olvida, ¿verdad? Se les olvida, se les pasa. Ahora, no estoy diciendo, querido hermano, que eso está mal. Tampoco estoy diciendo que ya no compres la Biblia Precious Moments para un regalo. Puedes hacerlo si quieres. Y tampoco estoy diciendo que no se lo repitas a tus hijos. De hecho, hazlo, debes hacerlo. Ayuda a que tus hijos memoricen la Escritura y si es este salmo, está bien. Lo que trato de decir es que bajo la perspectiva pediátrica podemos perdernos mucho de la riqueza expresada en este salmo. Porque está lleno de ternura el salmo, ¿verdad? Está lleno de toques hasta cierto punto románticos, pero es un salmo experiencial, muy, muy sentido del autor que lo escribe. Este salmo está escrito por un hombre, un luchador, un hombre a quien Dios le dijo, tú eres un hombre de sangre, ¿se acuerda cuando quería construir el templo? Tú has derramado mucha sangre. Un rey, un adulto que de manera interesante compara el cuidado amoroso que Dios tiene por él con el cuidado de un pastor por su oveja. ¿Se puede imaginar usted al tremendo rey David con sus arreos para la batalla? Sabemos que cuando era joven no se ponía eso, ¿se acuerda? Que cuando iba a pelear con Saúl le pusieron una armadura y dijo, no, yo no puedo. Pero después él creció y se convirtió en un hombre de guerra. Con todo eso que conocemos de él y que ahora él se mire alto, fornido, fuerte, barbón. Cuando yo tenía barba me parecía David, ya no. Y ahora pensando en Dios como su pastor y por inferencia él como una oveja frágil, ¿no? Qué interesante. Un comentarista dice, como muchos otros, este amado salmo lleva un título sencillo, Salmo de David. Muchos lo tienen como si fuera un salmo de la madurez de David, con lo que yo estoy de acuerdo. Spurgeon dice, me gustaría recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David probablemente cuando fue rey. Él mismo fue un pastor y no estaba avergonzado de su ocupación anterior. Fin de la cita. Entonces, si alguien pudiera escribir un salmo que represente el cuidado de Dios como un pastor por una persona, en este caso por él, y también por su pueblo, vamos a ver un poquito de eso adelante, pues ¿quién sería? El que sabe de los cuidados del pastor, ¿verdad? Y ese fue el mismo rey David. Entonces, bajo esta perspectiva, vamos a dividir el mensaje en 2 puntos, la suficiencia del pastor y la prodigalidad, estoy practicando esa palabra no sabe cuántas veces, o la liberalidad del pastor anfitrión. Entonces, comenzamos. Dice el Salmo 23, Salmo de David, ya nos dice su autor. La situación parece que es un salmo que lo siguió toda su vida porque no nos dice específicamente en qué momento fue escrito, pero el salmo inicia, Jehová es mi pastor, y como decíamos hace un momento, constantemente a Dios se le ve como un pastor para su pueblo. De manera interesante, Moisés en Génesis menciona por primera vez esta idea de Jehová como pastor. Miren Génesis 49, 24, por favor. En Génesis 49, 24 se nos da esta idea. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, con mayúscula, y luego si te queda duda de quién está hablando, dice la roca de Israel. Sí, entonces comúnmente se tenía la idea de Dios o de Jehová como el pastor de su pueblo. En otro salmo, en Salmo 28, versículo 9, vemos lo que David le pide a Dios respecto a su pueblo. Salmo 28, 9 dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y luego, ¿qué dice? Y pastoréales y susténtales para siempre. Esa palabra pastorear y sustentar están muy relacionadas entre sí y aparecen también
en el Salmo 23. Ahora, es importante mencionar que Jehová es mi pastor, también se utiliza como uno de los nombres compuestos de Dios o los títulos de Dios. El nombre Jehová Roí, que es Jehová es pastor. Entonces encontramos que Jehová es el pastor de su pueblo, es el pastor por excelencia, pero aquí David menciona a Dios, a Jehová, a este pastor en un tono muy íntimo y personal. Cuando él dice Jehová es mi pastor. Ahora, esto en la Biblia hebrea es una sola frase que no tiene el verbo Jehová, el verbo es. Pudiera traducirse más bien Jehová mi pastor o Jehová pastor ¿de quién? Pastor mío. Nota el tono personal e íntimo con el cual David se refiere a Dios. Suena como dijeran los enamorados de Cantar de los Cantares: mi amado mío y yo suya. Hay relación, una relación experiencial muy vívida en David escribiendo y mencionando a Dios como su pastor. Ahora, es interesante que David dice esto porque él entendía este sentido de pertenencia al haber sido él mismo un pastor en el cuidado de las ovejas. ¿Usted se acuerda qué fue la referencia que dio David cuando se presentó con Saúl y que estaba Goliat increpando y amenazando a los ejércitos del Dios de Israel? Y David se presenta con Saúl y dice, yo le entro, a ver, y le dice Saúl, no, tú no puedes. No, sí, cuando yo andaba ya cuidando las ovejas, si aparecía un lobo o un león, ¿recuerda? Yo echaba mano y los mataba. Él tenía ese sentido de pertenencia con sus ovejas. ¿Qué le costaba? Yo miro un lobo o un león o un perro y dejo la oveja y me voy, ¿verdad? Pero David no. David entendía ese sentido de pertenencia. Y ahora entendemos por qué en 2 de Samuel, cuando Natán viene y da una parábola con la cual enseña que él es el hombre que había quitado la ovejita, ¿se acuerda? Que dice, un hombre vino de lejos y había un señor que nada más tenía una ovejita. Y este hombre que tenía muchas ovejas, en vez de matar de las suyas, le quitó su única oveja a este hombre pobre y la mató para darle de comer a la persona que iba con él de camino. ¿Y se acuerda cómo reaccionó David? Sí, ese hombre 4 veces y bien molesto, ¿no? Porque él sabía lo que era cuidar una oveja. Y proveer y alentar y sustentar. Entonces, en este sentido de pertenencia y relación personal, expresa la suficiencia del pastor diciendo la segunda frase del texto: Jehová es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. Qué interesante frase, ¿no? Qué declaración de confianza y que también se presta para malas interpretaciones. Pero David está aquí expresando el efecto por la causa. ¿Cuál es el efecto de la causa? Que a David nada le falta o nada le faltará, no en base a lo que tiene o lo que no tiene, sino porque. ¿Cuál es la causa? Jehová es su pastor. ¿Y el efecto de esa causa? Nada me falta. Entonces el énfasis está en el pastor, no en lo que tiene o que no tiene. Esto expresa confianza en los recursos suficientes del pastor, pero sobre todo confianza en el pastor mismo. Y otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, creo que le dio al clavo, y yo creo, cuando dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Se da cuenta de la declaración poderosa de ese salmo? ¿Verdad que es más que repetirlo y ponerlo en un cuadrito de Precious Moment? La realidad te está diciendo es que si Dios es tu pastor, tienes todo. Que no le hace que no tengas ninguna otra cosa. Si Jehová es tu pastor, tienes absolutamente todo lo que necesitas. Como en el Salmo 73, Asaf dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero esto es muy fácil decirlo, pero qué difícil vivirlo en nuestro andar cotidiano. La Nueva Versión Internacional dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y la versión española de la Biblia, la palabra, también dice, nada me falta. Y sí creemos nosotros eso, hermano. O sea, verdaderamente podemos repetir con la confianza de David el Salmo 23 diciendo, si Él es mi pastor, si Él es pastor mío,
Si esa es la causa, el efecto para mí viene solito. Nada me falta. Él es suficiente. Él es suficiente. Ahora, cuando decimos que es suficiente, ¿a qué nos referimos con esta suficiencia? Obviamente tener su persona es suficiente, suficiencia. Hice un hebraísmo aquí, ¿verdad? Hice una repetición aquí. La idea es que en su relación de pastor con oveja, el pastor sabe exactamente lo que él necesita. Entonces llegamos al versículo 2, donde encontramos una ilustración muy vívida y pintoresca de a qué se refiere David cuando dice: con él, como mi pastor, nada me falta. Ahora, recuerde que estamos leyendo aquí poesía, ¿verdad? Literalmente no vamos a decir que David andaba masticando hierba, ¿verdad? Sino nos está diciendo, ejemplificando la manera en que él experimentaba el cuidado amoroso de Dios. Y David usa aquí un elemento de la poesía que es un paralelismo. Y en este paralelismo él habla de elementos básicos del cuidado de las ovejas y nos muestra su efecto. Y vamos a ver cómo David centra su suficiencia en el pastor, quien le provee exactamente lo que necesita, aparte de la misma presencia de Dios. ¿Cómo comienza el versículo 2? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, aquí es interesante, esta palabra delicados también se traduce como brotes, son los brotes verdes de esos pastos que la oveja necesita. Y note cómo David dice que Dios lo lleva a este lugar donde hay brotes verdes y ahí lo hace descansar. Y nosotros vemos que estos brotes verdes o estos pastos delicados son lo que las ovejas comen, ¿verdad? Ahora, mire la segunda parte del versículo 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará, o me llevará, o también me sustentará. Y ahora vemos que encontramos también la palabra reposo, que es similar a descanso, en aguas de reposo, que es aguas tranquilas y pacíficas que pueden beberse. Y ahora David está viendo en el agua lo que las ovejas toman. ¿Se da cuenta? Mi pastor me da lo que necesito para comer y lo que necesito para beber. Me recuerda que el Señor Jesús nos dijo: no te preocupes por qué comerás o qué beberás. Aquí no falta qué vestirán, no, pues las ovejas ya traen lana, ¿verdad? No ocupan vestido. Pero sí nos está diciendo que en mi relación como pastor, con Dios, Él como mi pastor y yo como su oveja, Él me da exactamente lo que necesito. Por eso la idea de nada me faltará no es que te va a dar todo lo que tú crees que mereces o todo lo que tú crees que necesitas, sino que puedes descansar plena y confiadamente en que Él sí te va a dar lo que Él correcta y sabiamente, como tu pastor que te conoce, sabe que te hace falta. Sí, y muchas veces nuestros deseos y nuestras carencias no es lo que necesitamos, no es lo que nos hace falta, y confundimos nuestros deseos con necesidades, ¿verdad? Pero Dios es fiel en cuidarnos, en suplirnos, en darnos su presencia y proveer para nosotros exactamente lo que necesitamos. Y la idea de los pastos verdes aquí es interesante porque tampoco es como comúnmente vemos los cuadros a un pastor con una túnica blanca y la oveja pastando en una pradera verde llena de zacate. No, en Medio Oriente es diferente, en Medio Oriente la manera en que se pastorea. A pesar de que habla de pastos verdes, lo que predomina en Medio Oriente es las áreas desérticas, pero llueve poco cada año y el desierto recibe humedad del mar Mediterráneo, y eso provoca que entre las rocas del desierto broten pastos verdes. Por eso el pastor sabe guiar a su oveja exactamente al lugar donde está lo que ella necesita. Qué confianza, ¿no? Qué suficiencia de este pastor. Un comentarista dice: el fuerte sol del verano secaba las hierbas y el pastor tenía que llevar a los rebaños más lejos para encontrar pastos. Asimismo tenía que encontrar arroyos o un pozo de donde sacar aguas para que las ovejas bebieran. En un trabajo constante de guía y de dirección. Otro comentarista dice: el pastor sabe cuando las ovejas necesitan delicados pastos o verdes pastos y cuando brotan, y cuando necesitan aguas de reposo que puedan beberse.
Y concluye la cita: las imágenes de este pasaje son ricas en el sentido de consuelo, cuidado y descanso. Y todo eso lo podemos resumir en una sola palabra: provisión. ¿Y eso dónde lo encontramos? En nuestro pastor, quien es suficiente. Y que si Él es mi pastor, tengo todo lo que necesito, nada me falta. Y entonces viene una pregunta: ¿es esta tu experiencia? ¿Es esta tu relación con Dios, el pastor? La relación con Cristo es personal, porque Cristo dijo: mis ovejas, ¿se acuerda? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, para que este salmo tenga efecto en tu vida, tú tienes que ser una oveja del pastor. No es solamente un salmo que se lee para traer consuelo en los funerales, es un salmo que nos habla del cuidado amoroso y relacional que el pastor tiene con quienes somos sus ovejas. Pregunta: ¿crees que Dios es suficiente ahora mismo independientemente de tu situación? Los últimos 6 meses han sido bastante complicados y muchas veces nos hemos cuestionado: si Dios es mi pastor, ¿por qué me falta? Pero si Dios es tu pastor, hermano, no te falta. Hoy estamos ¿qué estamos hoy? 17. La última vez que estuvimos reunidos aquí como iglesia fue el 15 de marzo en el gimnasio. Han pasado 6 meses y 2 días. Yo no me paraba en el púlpito desde el 8 de marzo. Y seguramente que en estos 6 meses hemos experimentado algunos momentos críticos, tal vez de despido del trabajo, o incertidumbre con la escuela de los muchachos, o algunos aquí han enfrentado enfermedades, y algunos han enfrentado la pérdida de familiares, o la salud quebrantada. Pero eso no cambia la realidad de que tu pastor es suficiente, de que si Él te pastorea, tienes todo lo que necesitas. Pablo, cuando se regocijaba en pensar en la justicia de Cristo, dijo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, porque nada me falta, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Dios es suficiente en suplir nuestras necesidades físicas y espirituales. Pero no tengas miedo, hermano, de confiar en que Dios va a proveer también cuando estás luchando con asuntos del trabajo o cuando enfrentas pérdidas económicas. ¿No dice David en el Salmo 37: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan? Y si atraviesas una situación difícil, si Dios es tu pastor, puedes desarrollar una confianza tranquila como la de Pablo, que decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Puedes confiar en Dios y verlo a Él como tu suficiencia y no la pérdida que has enfrentado. Y permíteme decir esto porque me sucedió algo precisamente hoy. Y hace un tiempo atrás sufrí un desajuste en el presupuesto y perdí cierta cantidad de dinero. Yo tenía la esperanza de recuperar ese dinero y constantemente pensaba en que sí, si lo tengo y si lo tuviera, y eso me estaba creando mucha ansiedad y mucha agitación. Y llegué a estudiar y ver este salmo con detenimiento y pensé: ¿por qué estoy tan afanado en eso que no tengo cuando puedo deleitarme en lo que sí tengo? Y tengo a Dios como mi pastor. Y una idolatría tremenda por esas cosas que andan ahí en la bolsa, ¿no? Y en humillación rendí eso a Dios, renuncié a esa cosa. Y hoy vi a una hermana que tenía meses sin ver por el asunto de la pandemia. Y me dice: hermano, le traigo un regalo, el equivalente a lo que yo había renunciado. ¿Sabe por qué hoy? Porque hoy lo necesitaba. Él sabe cuándo darnos pastos verdes, hermano. Pero si tú tienes a Dios como tu pastor, hermano, puedes confiar en Él. Puedes descansar en Él. ¿Lo haya recuperado o no, hermano? ¿Eso qué? Por eso el texto dice: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Ahora, esta provisión tiene un efecto restaurador. Nota la primera parte del versículo 3. La primera parte del versículo 3 dice: confortará
confortará mi alma. Esta palabra es interesante. David presenta aquí esa restauración que Dios trae con sus medios físicos, la provisión material, también la provisión espiritual que Dios nos da en su palabra, al mostrar el efecto que eso tiene en su interior. Este efecto de la suficiencia y provisión de Dios en su vida. La palabra aquí, confortar, puede usarse también para traer al que estaba extraviado. Y si tomamos en cuenta la ilustración o la idea de la oveja siguiendo al pastor, usted sabe que la oveja es un animalito bastante torpe que le cuesta trazar un camino. Y mire el Salmo 119, el último versículo de este Salmo 119, versículo 176, el cual le recomiendo que se aprenda de memoria. Al final dice: yo anduve errante como oveja, ¿qué? Como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. De hecho, muchos dicen que David también pudo haber escrito el Salmo 119, pero la idea es que que necesita ser restaurado, puede ser que sea confortado, es porque hubo un momento de extravío. También esta palabra confortar la usa David en el Salmo 19, donde dice: la ley de Jehová es perfecta, ¿qué? Que convierte el alma. Es la misma palabra y también se usa como restaurar. David dice aquí: todo el cuidado, toda la provisión espiritual y física que Dios me prodiga por ser Él mi pastor, tiene un efecto restaurador en mi alma. Este cuidado David lo ve como algo que sucede en su interior. Y de hecho los estudiosos dicen que aún disfrutar de las necesidades físicas que Dios nos ha dado produce en nosotros cierta sensación de bienestar interno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted lo invitan a comer y usted se sienta, y vamos a ver eso más adelante con la mesa puesta, pero usted come y se siente satisfecho de su pancita, pero usted descansa también en su interior. Pero aquí David habla de esa restauración o ese refresco espiritual que Dios le da. Y no pude evitar pensar en lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, donde dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, que se acabe, el interior no obstante, ¿qué? Se renueva de día en día. Dios restaura a usted internamente. El Señor Jesús también dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Os haré descansar. Trae descanso, trae restauración, trae ánimo. Entonces, más que pensar en los efectos físicos, que también son buenos y otorgados por Dios, vemos en Dios un cuidado restaurador de nuestra alma que nos hace amarle más, quererle más y querer servirle y vivir más para Él. Entonces, David nos presenta la suficiencia del pastor en su provisión, pero también nos muestra la suficiencia del pastor en su guía. La segunda parte del versículo 3, como dice ahí: me guiará por sendas de justicia por amor de su hombre. Después de la restauración, ¿qué viene? Viene la obediencia, ¿verdad? Me guía a sendas de justicia. Ahora note que David no ha dejado la idea de que es Dios quien lo está guiando. No es que David dice: oh, ahora sí voy a obedecer, sino que Dios lo restaura y Dios mismo lo guía hacia esas sendas de justicia. Entonces, estas sendas de justicia son un camino de obediencia a los mandamientos de Dios. Y es interesante que no hay mérito en David para seguir esos caminos o sendas de justicia, sino que Dios hace esto con un propósito y por una causa específica. Me guiará por sendas de justicia porque, David, tú eres muy recto. No, ¿verdad? ¿Cómo dice el pasaje? Me guiará por sendas de justicia, ¿por qué? Por amor de su nombre. Y la palabra nombre aquí también es carácter. Hermano, cuando Dios nos atrae hacia Él y nos pone en un camino de obediencia, Él lo que está haciendo es reflejar su carácter. No es que usted tiene méritos, no es que usted puede, no es que usted lo logró, no es que usted se lo merece. Dios está mostrando su carácter hacia usted. Dios muestra su suficiencia, provisión y guía para mostrar su carácter amoroso y redentor en frágiles ovejas
para su gloria, y así ha sido siempre, ¿no? Dijo el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, andar en los caminos de justicia no se trata de usted, en la obediencia no se trata de usted y yo no podemos, es Dios que en su gracia nos ha llamado para ser parte de su rebaño y nos pone en esos caminos justos que no hacen otra cosa más que desplegar su gloria y carácter, hermano. Por eso nuestro pastor es suficiente. Usted y yo no podemos. Entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta a esta realidad? Es una obediencia sumisa y agradecida a aquel que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, y lo hace por amor de sí mismo. Y David sigue adelante con la idea y nos recuerda que el pastor es suficiente en su provisión, el pastor es suficiente en su guía, pero también es suficiente en su consuelo. Es suficiente en su consuelo. Mira el versículo 4, qué interesante este pasaje. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora aquí cambia la imagen drásticamente y dejamos el paisaje salpicado de color verde, no lleno de verde porque hay pastos verdes que brotan por ahí, pero ese paisaje está salpicado de verde y aguas cristalinas, y ahora nos trasladamos a la primera pincelada negra y oscura. Es interesante que aquí podemos ver que el hecho de que Dios sea tu pastor y nada te falta, no significa que no enfrentarás momentos difíciles, porque el mismo David aquí nos está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, y ya cambia la imagen que David nos está presentando. David sabe que en su andar, aún siguiendo a Dios en esos caminos de justicia, ¿se acuerda dónde está David? En caminos de justicia, puede ser que Dios lo guíe a través del valle de sombra de muerte, pero eso no mengua su confianza. Ahora es interesante la ilustración que usa David aquí hablando del valle. ¿Qué es un valle? Dice, ese jugo del valle, hermano, que vende ahí doña Marta. No, ese no. ¿Qué es un valle aquí? Bueno, la definición más simple es depresión o extensión larga y ancha entre cadenas paralelas de colinas. Ahí está el valle. Otra definición es una hondanada de tierra estrecha y a la vez profunda. Y el valle más conocido en la Biblia es el famoso Valle de Cedrón, y usted puede ver por ahí algunos acontecimientos que sucedieron ahí, y puede ser que David está pensando en esta imagen que proyecta el sol cuando comienza a bajar y una sombra se extiende y cubre ese valle. De un lado y de otro hay montaña, pared por decirlo así, y en el centro solamente queda la oscuridad que proyecta el sol. Y note que David dice nada más es una sombra, ¿verdad? Ni siquiera es la muerte, pero es esa sombra de muerte en este valle oscuro. Está diciendo, son momentos en que la sombra provoca incertidumbre o puede provocar temor. De hecho, en tiempos más modernos es un decir, existe una fotografía tomada el 23 de abril de 1985 durante la guerra de Crimea. Un fotógrafo de nombre Roger Fenton fue enviado para reportar la guerra de Crimea, donde Inglaterra, Francia y Turquía luchaban contra Rusia. Él retrató un sitio al que los soldados británicos llamaron el Valle de la Muerte por estar bajo constante bombardeo. En septiembre de ese mismo año, en una exposición de esta fotografía, el nombre fue expandido al Valle de Sombra de Muerte con su evocación deliberada al Salmo 23. Entonces, la idea que nos está comunicando que ese lugar por donde estoy atravesando es un lugar peligroso. Pastor, ¿a qué horas tengo que terminar? Estoy bien emocionado. Entonces, este lugar provoca miedo. David sabe que en su andar dirigido por el pastor se encontrará en momentos de duda, confusión, incertidumbre, rechazo, donde lo más natural es tener miedo, pero él encuentra descanso en la compañía de Dios, porque en medio del valle de sombra de muerte, la última frase de la segunda parte del texto dice, tú estarás conmigo. Ahí en el valle oscuro, donde no puedo ver, donde soy tentado al temor, puedo recordar que la presencia de Dios me acompaña, porque Dios es suficiente en medio del valle de la sombra de muerte. El domingo el pastor nos decía que somos como ovejas que andan en medio de
de lobos en el valle de la sombra de muerte. ¿No nos dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno? Y podemos enfrentar situaciones que pueden traer a nosotros incertidumbre o temor, pero independientemente de la situación oscura donde no podamos ver claramente lo que Dios está haciendo, eso no significa que Él no está con nosotros, hermano. El texto dice, tú estarás conmigo. Y note que utiliza el pastor en este lugar, y es la primera vez que aparecen estos instrumentos que Él utiliza. El pasaje termina diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y aquí es donde el pastor utiliza estos instrumentos de guía y de protección. Algunos dicen que vara y cayado es lo mismo, pero parece que son dos instrumentos que el pastor utilizaba para dar dirección a las ovejas y otro para sostenerse, un palo más largo también para defenderlas, porque en este valle de oscuridad es más fácil que las ovejas se desvíen, ¿verdad? Y estos instrumentos ayudan a mantenerlas en el camino, y la palabra aliento aquí se pueden traducir más bien como consuelo, hermano, y no es en esos momentos difíciles cuando más sentimos desfallecer en medio de este valle oscuro de duda y incertidumbre, de desempleo, de enfermedad, de rebeldía, que necesitamos consuelo. Yo creo que usted sabe que algunos estudiantes de nuestra universidad han perdido familia en estos últimos 6 meses. Y ellos pudieron haberse sentido por este valle de sombra. Pero sabes, hijo, ahí hay consuelo. En ese valle de sombra no estás solo. Tu Dios está contigo y te da su consuelo. Mire, 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermano, en el valle de la sombra también está tu hermano que te necesita. Y podemos consolar con el consuelo, con el aliento que Dios trae a nosotros. ¿En cuántas situaciones se vio David como en el valle de la sombra, verdad? ¿Se acuerda esa vez cuando David va a hacer cierta diligencia y llegan, creo que eran los amalecitas, se llevan a todas las mujeres y a las cosas que tenían ahí, y el pueblo hablaba de apedrearlo? ¿Se acuerda? ¡Qué temor! Que su propio pueblo, su ejército lo traicionara y lo apedreara. Pero el texto dice que él se fortaleció en Jehová su Dios. O ese valle de sombra cuando tuvo que enfrentar el abuso de su propio hijo Amnón a su hermana Tamar. Qué amargura, qué dolor. A la sublevación de Absalón. Qué valles, ¿no? Pero Dios estuvo con él. De la misma manera que está contigo. Vimos hasta aquí que David nos muestra vívidamente su experiencia en el cuidado de Jehová como pastor, en la suficiencia de este pastor, en su provisión, en su guía y en su consuelo. Ahora veamos la segunda parte del Salmo y vámonos más rápido. La segunda parte del Salmo nos muestra a un pastor que también es un anfitrión, y vemos aquí la prodigalidad del pastor anfitrión. Aquí hay un cambio en la metáfora, pero sigue la misma idea de consuelo, porque dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, cuidado, provisión. Ahora, antes quiero aclarar que usaré aquí la palabra prodigalidad en un aspecto positivo, porque comúnmente cuando hablamos de prodigalidad hablamos de despilfarro o de derroche. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? Sí, pero también en un sentido positivo se puede utilizar, y aquí la usaré en ese sentido, hablando de la abundante y generosa bendición que David describe en este pasaje. ¿Cómo vemos la prodigalidad de este pastor anfitrión? Mire, me salió mejor prodigalidad que anfitrión. Lo vemos de 3 maneras: una mesa preparada, una cabeza ungida y una copa rebosante. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora, note usted que Dios pone una mesa, pero las angustias no se han ido, ¿verdad? Los angustiadores siguen presentes, pero ahí Dios prepara una mesa para los que son suyos. Y la idea de aquí de aderezar es precisamente eso: poner una mesa, preparar una mesa con todas las cosas en orden, como cuando estamos por ahí en la casa y mamá nos habla y
la mesa está lista y usted nomás llega y se sienta, ¿verdad? Uno de los lugares que a mí y a mi esposa nos encanta visitar y tenemos muchas ganas de ir, de hecho si un día alguien de usted va para allá, por favor invítenos, no hemos podido ir un tiempo, es al Potosí, aquí en Galeana, unas cuantas horas aquí adelante, porque cuando vamos, y Omar, tú sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Cuando vamos, los hermanos siempre nos reciben con mucha alegría y una mesa bien aderezada. Mire, nunca falta la flor de calabaza, unos frijolazos refritos, tortillas de harina del tamaño de un ovni, café con leche ordeñada al día y las gordas de acero. Esas gordas grandototas, ¿verdad?, que ponen las hermanas ahí. Llegamos y ellos tienen una frase típica que a mi esposa y a mí nos gusta mucho escuchar: sírvase bien. Y no me dicen dos veces, hermanas, y véngase para acá, ¿verdad? Porque la mesa está puesta para que tú llegues y disfrutes lo que ellos con tanta generosidad pusieron. Y aún así, con todo el amor que le tengo a mis hermanos en el Potosí, esta es una ilustración limitada en comparación con la mesa que Dios prepara para sus hijos. Porque nuestro pastor es suficiente. Él nos da todo en Cristo. Mire Juan 6:35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pastos y agua, lo que comes y lo que bebes, pero espiritualmente en Cristo estamos completos y satisfechos. Una mesa aderezada, una mesa puesta para los que somos sus hijos. Y note que es en presencia de mis angustiadores, lo que significa, hermano, que no importa en qué situación estés, nada te puede impedir que te sientes a la mesa con Dios. Sí, hay angustiadores, sí hay pruebas, pero no dejes que esos angustiadores te roben el banquete que Dios ha preparado para ti. Siéntate a leer la Biblia, siéntate a memorizar, ven a la iglesia, conéctate en Revivo. Hay una mesa puesta para que tú disfrutes lo que Dios te ha dado. Y no importan los angustiadores, porque Dios pone esa mesa aún delante de ellos. Y que nuestros angustiadores se mueran de hambre, nosotros no. Sentémonos a la mesa con Cristo. Ahora nota la cabeza ungida. Unges mi cabeza con aceite, y comúnmente sabemos que la unción se usaba como un símbolo de la aprobación y elección de Dios de una persona para cierto oficio, como el sacerdote o como el rey. De hecho, si alguien podría hablar de unción, también es David, ¿se acuerda? Porque David fue ungido para ser el rey, quien también funcionaba como pastor de su pueblo. Pero también se utilizaba de una manera que hablaba de frescura o de revitalización. ¿Se acuerda usted cuando Natán le dice a David que el hijo que fue engendrado en la relación adúltera con Betsabé va a morir? Y David se va y llora y ayuna y está triste y no quiere levantarse, y luego el niño muere y luego dice: no, y se murió el niño. Y dice: dile tú, no. Si cuando estaba vivo estaba ahí llorando y no quería, y ahora si le decimos que se murió, anda, dile tú, a mí me corre del palacio. Total, al final de cuentas David se da por enterado y dice: ¿murió el niño? Sí, murió el niño. Entonces David se levanta y dice que lava su rostro y se unge su cabeza, come y adora. Es una idea de la revitalización, de la aprobación de lo que Dios te da en su bendición. Una cabeza ungida con aceite. Y por si fuera poco, dice: una copa rebosante. Mi copa está rebosando. Y aquí, hermano, la idea de rebosando es llena hasta el tope, que casi se tira. ¿Se acuerda que Jesús dijo: medida buena, apretada, remecida y rebosando? Como ilustración para eso, ¿no? Entonces la copa está llena para que tú bebas y disfrutes toda la bendición, toda la prodigalidad que Dios te da si eres suyo. Y, hermano, algo que viene a mi mente aquí es interesante, ¿no? ¿Sabes por qué tú puedes tomar una copa rebosante de la bendición de Dios? La única razón por la que tú puedes tomar una copa rebosante de la bendición de Dios es porque Cristo se tomó una copa rebosante de la ira de Dios. Una copa de ira que tú merecías, Cristo la bebió por ti. Y ahora tu copa puede estar llena de toda la bendición de Dios para ti por Cristo.
nosotros por esa obra de Cristo en la cruz podemos gozar de abundante bendición. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Después de eso Jesús dice: yo soy el buen pastor. Un pastor suficiente, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y termina hablando David de esta prodigalidad en la bendición de Dios en su constante compañía. Sé que vimos eso en el versículo anterior, en versículo 4, pero nota cómo termina el pasaje. Ciertamente, con toda la certeza, con toda la seguridad, el bien y la misericordia, ¿qué dice? Me seguirán cuando todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí se presenta todo el bien y toda la misericordia, ese amor leal de Dios vertido hacia los que son suyos, como dos guardianes que te persiguen insistentemente. La palabra seguir que se utiliza aquí es la que se usa cuando, así no confundo los nombres, Abner y Asael, ¿se acuerdan? Que lo va persiguiendo sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, va con insistencia detrás de él. Así es la idea que nos está transmitiendo aquí. Este bien y esta misericordia se ponen detrás de ti como dos guardaespaldas, y a donde quiera que tú vas, ellos te siguen. Por eso, aún en la situación difícil, tú puedes confiar que el bien y la misericordia están contigo, que las pruebas y dificultades y luchas que tú enfrentas o tus carencias dentro del plan de Dios, de su prodigalidad, no pueden robarte lo que Dios ha preparado para ti. David termina el pasaje diciendo: en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí casa es edificio, es templo, es tabernáculo. Y ellos dicen: bueno, pues en el tiempo de David no existía la casa de Dios, pero ¿recuerdas que David tenía su corazón en la casa de Dios? Porque él quería construirla. Puede estar expresando su deseo de construirla y habitar ahí, o expresando la fe de estar siempre en la presencia de Dios. Y terminamos con esto, hermano. ¿Qué pastor? Ahora veo que si Él es mi pastor, o como dice el pasaje, pastor mío, nada me falta. Este es Jesús, nuestro buen pastor, Dios el Hijo encarnado, el gran pastor de las ovejas. Mira Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, por amor de su nombre, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé qué situación tú ahora mismo estás enfrentando, hermano, pero dale el enfoque experiencial que merece este salmo. Es más que precious moment. Es la experiencia de un rey guerrero que encontraba descanso en un pastor personal, al que le podía decir: Jehová, pastor mío, porque Dios es un pastor suficiente. Tú puedes y debes descansar y confiar en Él en cualquier situación que enfrentes. Señor, gracias, porque no merecemos este pastor. No merecemos ser llamados tus ovejas, pero por Cristo, por lo que has hecho en nosotros, por amor de tu nombre, has tenido bien sacarnos de nuestra vida de pecado, perdonarnos, tener la certeza de que, como decíamos al principio, como cantábamos, Jesús nuestros pecados cargó en la cruz. Ahora somos parte de tu rebaño. Ayúdanos a deleitarnos en esta verdad. Y Señor, es cierto que aún tenemos dentro de nosotros deseos insatisfechos y aún deseos buenos, pero no dejes que eso mengüe o desvíe nuestros ojos de la suficiencia de tu persona, de verte a ti como nuestro pastor, y nada nos falta, Señor. Te amamos, queremos servirte y oramos que traigas bendición a este mensaje por tu gracia, en el nombre de Cristo. Amén.